sea, las áreas de oportunidades que para muchos inversores que siempre estuvieron concentrados principalmente en inversión financiera de renta fija o renta variable, hoy real estate, por ser uno de los únicos activos que permite lograr tasas de interés reales positivas, permita, digamos, a estos inversores probar invertir en real estate y disponer gran parte de su patrimonio a poder protegerlo a partir de estas inversiones inmobiliarias, ¿no? En este contexto, obviamente, el consumidor puede llegar a perder cierto poder adquisitivo a partir de la inflación, y para el inversor es muy importante proteger su patrimonio. Por lo tanto, es importante lograr tener una tasa de interés real positiva. ¿Qué significa esto? Es decir, que la inflación, o sea, los flujos que generan sus inversiones estén por encima de la inflación. En ese sentido, el sector inmobiliario en particular es uno de los activos, digamos, que a través de la economía real se protege ante escenarios inflacionarios como estos, porque está demostrado que en el largo plazo, por ejemplo en los últimos 100 años, la tasa de apreciación de un inmueble en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo fue equivalente a la inflación. Con lo cual, si además un inmueble genera renta, flujos de rentas, eso permite que se prevea que un inmueble tiene tasa de interés positiva, frente a la tasa de interés negativa que tienen los activos financieros, en especial lo que es renta fija, la deuda, digamos, los bonos, que hoy con los retornos que tienen frente a la inflación, la tasa de interés negativa que tienen es muy alta. Por lo tanto, principalmente los inversores, tanto grandes como pequeños, están buscando refugiarse en los mercados inmobiliarios, y eso explica la fuerte apreciación que tuvo el mercado más grande y profundo del mundo, que es Estados Unidos, en los últimos 24 meses, ¿no? Las inversiones se tienen que seguir dando y no pueden pausarse, sino buscar cuál es el mejor escenario, cuál es el mejor vehículo, cuál es el mejor momento y cuál es el mejor lugar para realizar esas inversiones. Entonces se tiene que hacer un análisis detallado de todos esos factores para tomar una decisión y buscar la mayor rentabilidad y no quedarse estáticos, definitivamente. Es muy importante, digamos, estudiar bien los mercados, entender las dinámicas, los fundamentals. Generalmente el inversor latinoamericano, cuando ve una situación compleja como esta, intenta escapar de Latinoamérica y refugiarse ya sea en Estados Unidos o en Europa, pero por ejemplo hoy ya es tarde para ir a Estados Unidos para el negocio inmobiliario, porque los valores están, por ejemplo, 55% arriba de la burbuja del 2008, han tenido una apreciación, por ejemplo Miami, del 50% en los últimos 2 años, que eso es equivalente a una suba de 17 años acumulada. Entonces son, digamos, errores de mercados que se producen y estos errores en algún momento se corrigen. Y con la suba de tasas que hubo recientemente, esta corrección está a la vista, está empezando a producirse. Por lo tanto, hoy es muy importante estudiar los mercados y ver cuáles son los más atractivos. Claramente Europa hoy nos ofrece unas condiciones inmejorables porque todavía tiene muchísimo recorrido. Si bien el último año las tasas de apreciaciones han sido muy elevadas, 10% anual subió España la propiedad el último año, los volúmenes de transacciones fueron récord, los volúmenes de inversión creció el 80% con respecto al último récord, con lo cual el mercado está muy robusto, pero como las tasas allí siguen muy bajas, el euro está 1 a 1 prácticamente después de 20 años con el dólar. Todo el flujo de Latinoamérica y Estados Unidos, cuando va a mirar Europa, siempre piensa en dólares, con lo cual hoy esa conversión es inmejorable, con un mercado todavía con mucho recorrido de recuperación que promete lograr altísimos retornos en los próximos 3 a 5 años, ¿no? Creo que estamos viviendo un entorno económico muy complicado por los factores que mencionan, una alta inflación, la incertidumbre generado por los problemas bélicos entre Rusia y Ucrania,
una contracción en la economía derivado de problemas estructurales, de políticas gubernamentales, en mi opinión, y de el efecto de la pandemia, desde luego. Entonces, el panorama económico en el país es delicado. No estamos todavía en graves problemas, pero sí hay una perspectiva de que pueda haber una fuerte presión en las finanzas públicas, de que pueda haber, se ha estado platicando mucho de una crisis fiscal a final del sexenio. Entonces son factores que hay que tener presentes para definir cuál es el mejor vehículo y el momento para invertir en el país o en cualquier otro lugar. O sea, las áreas de oportunidades que para muchos inversores que siempre estuvieron concentrados principalmente en inversión financiera de renta fija o renta variable, hoy real estate, por ser uno de los únicos activos que permite lograr tasas de interés reales positivas, permita, digamos, a estos inversores probar invertir en real estate y disponer gran parte de su patrimonio a poder protegerlo a partir de estas inversiones inmobiliarias, ¿no? Con alta posibilidad también de incrementar su patrimonio en el corto plazo. Desde el punto de vista legal, yo mencioné dos factores. Uno es tener la certeza y la seguridad de que el patrimonio está debidamente protegido, crear una estructura legal que arrope y que dé seguridad de ese tipo de inversión, independientemente del esquema que se elija, y a la par también tener la precaución y debida atención al impacto y al componente fiscal que tenga esa operación y esa estructura legal que se le dé, porque cualquier tipo de inversión que se realice necesariamente tiene un impacto fiscal. Puede ser mayor o puede ser menor, y es donde resulta necesario el asesorarse debidamente para que se busque no solo la mayor rentabilidad per se del proyecto, sino que esa rentabilidad no se vaya a ver afectada al momento de tener que pagar impuestos o reconocer cuál es el efecto fiscal de alguna operación. Yo pienso que la principal área de oportunidad que tenemos es la necesidad de incrementar la base de contribuyentes. Desafortunadamente nuestro sistema fiscal está centrado en un número muy limitado de contribuyentes, los contribuyentes cautivos, en los que recae absolutamente toda la carga fiscal. Las autoridades fiscales se centran únicamente en ellos, persiguen a los contribuyentes cautivos, realizan actos de auditoría con los contribuyentes cautivos y buscan elevar en todo momento la recaudación de esos mismos contribuyentes cautivos. Entonces, mientras el número de personas que pagan impuestos sea menor, la carga impositiva que esas personas resienten es mucho mayor. Si por el contrario ampliamos la base de contribuyentes, logramos que el mayor número de personas del país paguen una parte de impuestos, eso significaría que la cantidad de recursos que cada individuo tendría que pagar de impuestos sería menor, porque insisto, habría una masa mucho mayor de personas que están aportando a la hacienda pública, y eso generaría un círculo virtuoso en hacer más fácil la recaudación, elevar el nivel de recaudación, tener más recursos para el gobierno federal y para poder cubrir el presupuesto de egresos, e insisto, y se da una dinámica económica mucho más benéfica. Bueno, la clave para invertir en real estate y tener un plan de contingencia frente a los riesgos es claramente la número uno, tener muy claro en qué mercado invertir. Número dos, dentro de ese mercado, lo que tiene real estate que en un mismo mercado, en un mismo momento, simultáneamente hay activos que suben, otros que están flat, digamos, amesetados, y otros que bajan. Con lo cual, identificar dentro de ese mercado que macroeconómicamente y a nivel mercado inmobiliario es el más atractivo. Luego, identificar cuáles son los segmentos, oficinas, hotelería, retail, o digamos, vivienda, o sea, identificar cuáles son los segmentos más atractivos, eso es clave. Y por otro lado, mirar en qué fase del ciclo están esos activos para entrar en aquellos que tienen mayor recorrido, ¿no? Eso es fundamental. A su vez, nosotros, por adquirir inmuebles muy por debajo del valor de mercado, eso agrega otra cobertura de riesgo, porque no solamente estamos mirando que tengan recorrido de recuperación, sino que estamos entrando a un valor muy por debajo del valor actual de mercado, con lo cual eso, digamos, incluye una nueva capa de riesgo
para que la inversión, además de ser de muy bajo riesgo, tenga un alto potencial de lograr altos retornos, ¿no?